el, el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es una capacitación de neuroventas. El concepto neurológico tiene que ver con esta máquina que está acá, que es el cerebro, que es algo tan importante, tan extraordinario, y que la verdad es lo que marca la diferencia en muchos aspectos de la vida, porque al final del día se trata de entender cómo funciona esta máquina y que esta máquina nos ayude y nos acompañe. Eso es súper, súper importante. Esta capacitación la extraemos de un libro que me parece extraordinario, que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Y cuando nosotros la entendemos, la incorporamos dentro de nuestras diferentes actividades, la verdad es que los resultados son extraordinarios, son mágicos porque van creciendo de manera notable. Entonces, es esa la función de esta capacitación de neuroventas. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es avanzar. Y, y vamos a descubrir algunas cosas. ¿Por qué en las neuroventas, ¿no? Como dice el título? Y es que hay algo súper interesante. Si este fuera nuestro cerebro, nosotros sabemos que el 90% de la información que nosotros tenemos es información inconsciente. Y el 10%, tan solo el 10%, es información consciente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y con qué tomo decisiones? El desafío está en que nosotros tomamos decisiones con el 100% de nuestro cerebro. Y solamente el 10% de la información que tiene nuestro cerebro es consciente, que nosotros la hemos puesto ahí, y el 90% de las decisiones que tomamos es inconsciente. Y esto es muy extraño porque quiere decir que, por un lado, nosotros en la parte inconsciente es información que ha llegado a nosotros producto de lo que escuchamos cuando éramos niños, lo que nuestro entorno, nuestra familia nos dice, sus creencias, sus improntas. Las improntas son esa primera información que queda registrada en nuestro cerebro y que nunca se borra. Por ejemplo, si las personas me preguntaran, Sergio, ¿de qué color es el cielo? Yo tendría la tendencia a decir celeste, bueno, dependiendo si es en la tarde, a lo mejor un poco naranjo, ¿no? Cuando es el atardecer. Pero la verdad es que el cielo no es celeste ni es naranjo. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos así porque existe la atmósfera y en función de los rayos de sol que entran y llegan justamente a la Tierra, nos da la sensación y la percepción de que es celeste. Pero si nosotros tomáramos un cohete y saliéramos, como lo podemos ver en las películas, en las grabaciones de los astronautas, en fotos, nos damos cuenta que al final del día es negro. Entonces esto es muy importante porque el 90% de la información que está en nuestro cerebro es información que no hemos puesto nosotros, que si en un momento determinado nosotros salimos 2-3 horas y caminamos por la ciudad en la que estamos, nos vamos a ver expuestos a olores, a ruidos, a destellos, a letreros, a colores, y eso todo va quedando registrado acá y que finalmente nos hace tomar decisiones. Pero eso es algo que no nos hemos dado cuenta siquiera que existe. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que de toda la información que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que no hemos puesto conscientemente, ¿qué tan buena información es? Y es aquí donde está la gran pregunta, ¿no? Porque también entendemos que parte importante de la información que está en nuestro cerebro, que ha accesado de forma inconsciente, no es buena información. O sea, podría ser incluso basura. Entonces nuestra misión durante la vida, como decía el gran Coco Legrand, que una de las razones por las que estamos en este plano terrenal es aprender, es sacar esta información que no nos sirve ni para nuestras relaciones humanas, ni para vender, ni para hacer negocios, ni para desarrollarnos, ni para crecer personalmente, y cambiarla por información buena y de a poco, conscientemente poner esa información correcta. Esto es muy interesante porque nos hace ver que sí necesitamos entrar en un proceso de transformación y de mejora, ¿no? Por otro lado, y esto me parece extraordinario, vamos a entender cómo funciona este cerebro. Hay una teoría que data de los años 50, 1950,
un científico muy destacado llamado Paul D. MacLean, él expresa que no solamente nosotros tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho en nuestro cerebro, sino que además nosotros somos constructores de cerebro. Alejandro Jodorowsky, el gran chileno que ha vivido gran parte de su vida en Francia y que habla de la psicomagia, él habla justamente también que somos constructores de cerebro. Y nuestro primer cerebro, con el que nosotros arrancamos en nuestra vida, fue este cerebro reptil, que está acá, el cerebro reptil. Y el cerebro reptil, que es este pequeñito que está conectado con nuestra médula espinal, es el cerebro que nos permite sobrevivir. El reptil es el que nos hace respirar, porque nosotros no tenemos que pensar que vamos a respirar. Nosotros no hacemos, a ver, acuérdate que tienes que inspirar, ahora acuérdate que tienes que botar o expirar. Entonces, no hacemos eso. Eso se da de manera inmediata. Cuando nos vemos expuestos a una situación de extrema tensión, nosotros rápidamente reaccionamos, pero no lo hacemos pensando, simplemente reaccionamos. De hecho, cuando nosotros nos vemos expuestos, por ejemplo, a situaciones que provocan miedo, inmediatamente nuestro cerebro secreta o segrega diferentes sustancias, algunas son hormonas, otros son neurotransmisores, que nos van cuidando y protegiendo. En algunos casos, algunas de esas sustancias nos hacen sentir bien, en otras nos pone en alerta máxima. Entonces, como por ejemplo lo es el cortisol, no voy a entrar en detalle profundo en eso, pero lo que les quiero decir es que hay un cerebro básico que es el que nos permite sobrevivir. Y vamos a ver cuál es el rol que tiene ese cerebro básico, ese cerebro reptil, en nuestras decisiones también. Por otro lado, y sobre este cerebro reptil, en esta zona que está acá, que empiezo a pintar de azul, está lo que se denomina el cerebro límbico. Y el cerebro límbico es el encargado de las emociones. Y eso me parece extraordinario, porque nosotros normalmente decimos, las emociones están por aquí, por el pecho, a la altura del corazón. Y la verdad es que no. Nuestras emociones están acá también, y están por sobre este cerebro reptil de la sobrevivencia. Y posteriormente lo que nosotros conocemos como cerebro, que se ve como una nuez, que es todo esto que es bastante más grande, es el cerebro córtex o neocórtex. Ese es el cerebro de lo racional. Y cuando nosotros empezamos a entender desde esta perspectiva, desde esta teoría del cerebro tripartito, de tres partes, como la expresa Paul D. MacLean, también nos damos cuenta que el cerebro reptil tiene un peso específico en nuestras decisiones muy, pero muy grande. Los científicos no terminan de ponerse muy de acuerdo, pero más o menos los números son que el 50% de las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, de compra, por ejemplo, de obtener o encontrar una pareja, de grandes decisiones, siempre están basadas por el cerebro reptil. El cerebro límbico o el emocional nos ayuda o nos brinda aproximadamente un 35% en la decisión. Y tan solo un 15% es la parte racional. Y si nosotros lo pensamos bien, esto es muy fuerte, porque quiere decir que nuestra decisión, volviendo al tema de las parejas, de tener o elegir una pareja, no es una decisión lógica, derivada del cerebro córtex, porque esa proporción es muy baja. Es una combinación de sobrevivencia con emoción. Dicen por ahí que si nosotros decidiéramos nuestra pareja con la que vamos a vivir y proyectarnos en vida de manera lógica, absolutamente lógica, jamás hubiésemos tenido esa pareja, hubiésemos tenido cualquier otra. De hecho, es muy interesante, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en la decisión de compra de un vehículo, de un auto, y aquí tenemos que hacer la distinción entre hombres y mujeres, porque pensamos distinto, y nosotros nos proyectamos en vida de manera distinta. El auto para un hombre es un símbolo de poder, es como el caballo, el corcel del príncipe del cuento, ¿no? Que es un caballo hermoso, que tiene sus crines perfectos, y él se siente fuerte y todo el mundo lo admira.
Es por eso que el vehículo para un hombre, desde la perspectiva reptil, representa ese corcel. Sin embargo, para una mujer, no es que ellas anden en un corcel. Lo que ellas necesitan es un vehículo que proteja y cuide a sus hijos por el rol que ellas han tenido en la historia, en el desarrollo del ser humano. Esto es muy interesante. Entonces uno piensa que la compra de un auto es muy, muy racional, ¿sí? Que vamos a ver la relación precio-calidad, la, 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 la capacidad que tiene ese vehículo de poder mantenerse en funcionamiento con el combustible. Y no, para la mujer es cuidar y proteger a sus hijos, esencialmente, además de representar un lugar muy amplio donde puedan tener todo tipo de cosas por cualquier eventualidad que pueda ocurrir, porque su rol es cuidar justamente a la tribu, a la familia. Ese es el rol de la mujer. Y el rol del hombre normalmente va por el lado de la provisión. Y él lo que ha hecho en general no es utilizar el vehículo para proveer a la familia. Lo que él hace es utilizar el vehículo para sentirse bien. Entonces él lo que quiere es ser admirado por ese vehículo, ¿sí? Entonces es muy increíble, muy extraña la forma en la que nosotros pensamos. Y para las ventas esto es extraordinariamente importante y lo vamos a ver enseguida, en detalle. Lo importante es entender que tenemos un cerebro reptil que no piensa, que no raciocina, sino que actúa inmediatamente y que su peso en la toma de decisiones es altísimo. Tenemos un cerebro límbico de las emociones, que entre paréntesis, en el cerebro de la mujer está mucho más desarrollado, tiene una capacidad de almacenamiento de información increíble. Es por eso que las mujeres siempre se acuerdan del día en el que le dieron su primer beso y cómo ella andaba vestida y cómo andaba vestido el novio en ese momento. ¿Y qué fue lo que le regaló? Que le regaló una flor, que además la guardó y pasaron muchos años y está ahí. Cosa que no sucede con el hombre. El hombre tiene un cerebro límbico más pequeño, por eso nunca se acuerda de las fechas. Es muy especial cómo nos proyectamos en vida. Y entrando de lleno, entonces en esta exposición de neurociencia aplicada a las ventas, la pregunta es ¿por qué no sabemos vender? ¿Por qué no vendemos tanto? Y es que cuando nosotros entendemos que el cerebro tiene 3 niveles, reptil, como decía, que tiene que ver con la sobrevivencia, límbico, que tiene que ver con las emociones, y el córtex o neocórtex, que tiene que ver con lo racional, es que nosotros entendemos el proceso que viven las personas al momento de comprar. Y lo que tenemos que entender es que las personas que compran lo hacen principalmente porque lo que quieren es sobrevivir. Esa es la función de nuestro cerebro. Y si nosotros además entendemos que lo hacen con emoción, entendemos al final que la parte racional es la más pequeña y la más alejada de todas. Es por eso que nosotros debiésemos, y este es un error común, no hacer esto, nosotros lo que hacemos es cometer el error de hablar de las características racionales. Oye, este producto tiene estas vitaminas, este producto tiene estos aminoácidos, esta cantidad de proteínas, y la verdad no es eso lo que le interesa a la gente, no los conecta. Y lo que tenemos que hacer es utilizar la emoción en el mensaje y brindar permanentes soluciones de sobrevivencia. Lo vamos a ver en detalle y lo vamos a empezar a revisar. Por ejemplo, vamos a hablar de 10 elementos que hace que la gente compre más y que tiene que ver justamente cómo funciona el cerebro. Y una de las cosas principales es que las personas compran por emoción. Cuando la persona no logra gatillar la emoción en la compra, ese deseo, esa pasión, increíblemente esas ganas de acceder a lo que se está entregando, probablemente las personas no conecten. Y cuando el mensaje no está dado con emoción, tampoco lo hacen. Entonces no es lo mismo un mensaje plano, sin emoción, muy racional, muy lógico, a una persona que te conecta, que abre, que te mira a los ojos, que te mira con emoción y que te entrega la sensación de que lo estás haciendo bien. Y además después le pone algo de lógica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de vender un colágeno, como es el que nosotros trabajamos vendiendo colágenos, vamos a hablar de Renova Plus.
Lo que nosotros tenemos que decir es, oye, con el Renova Plus vas a tener mayor vitalidad. Tu piel desde adentro va a estar mucho más tersa, más joven. Con el resveratrol vas a vivir procesos antioxidantes, vas a estar cubierto de las inclemencias del tiempo y eso va a hacer que tú te sientas con más energía, te mires al espejo y te veas más joven, que veas tu cabello brillante, que tus uñas estén más duras, que tú veas que realmente los años no pasan por ti. Y si a eso nosotros le ponemos un poquito de racionalidad, porque tiene 11 gramos de proteína por porción, que tiene además 300 miligramos de resveratrol y que además tiene 15 miligramos de coenzima Q10, es por eso que cada vez que te mires al espejo, te vas a ver más joven, más atractivo, más atractiva y te vas a sentir como lo hacías años atrás. Esa es una venta que toca la emoción de la gente y que además le pone un toque de lógica, cerrando ese círculo. Muy interesante, muy espectacular. Por otro lado, y el segundo paso, además de conectar con la parte emocional, es que nosotros tenemos que hablar de experiencias. No solo vender un vehículo. Por ejemplo, aquí yo decidí utilizar ese Jeep Wrangler. Ese Jeep Wrangler es un vehículo que si tú lo miras en la foto, tiene unas bisagras que son relativamente rústicas, la configuración interna es más bien básica, es un auto alto, cuesta subirse, tiene neumáticos grandes que son duros, por lo tanto salta un poco, no es tan cómodo, no es tan suave. Si nosotros vendiéramos esas características, probablemente la gente diría, ok, sí, está bien. Pero la gracia de ese vehículo es que no tiene la parte de atrás. Y cuando no tiene la parte de atrás, lo que tú puedes decirle a las personas es, hey, tú puedes ir al campo, puedes ir a la playa, te puedes parar y puedes sentir el viento en tu rostro y tu pelo se va a mover. Nuevamente empiezas a hablar de la experiencia que pueden vivir las personas al utilizarlo. Y eso sí conecta porque la gente sí quiere esa experiencia. Si nosotros lo pensamos en términos prácticos, ese vehículo, bueno, hay personas que viven en Arica, probablemente no llueve mucho, pero si estamos hablando de personas que viven en Valdivia, llueve 300 días del año, entonces la gente podría decir, uy, qué poco práctico, el auto va a estar siempre húmedo, mojado, sí me voy a entender, pero igual se venden muchas unidades en el sur de Chile, aun cuando exista esa característica, porque la gente quiere vivir una experiencia, quiere sentirse viviendo algo distinto. Entonces, cada vez que nosotros entreguemos un producto, tenemos que ver la forma de lograr que la gente viva esa experiencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto como el 24 Burn, el 24 Burn, que sus características hace que sea un gran detox, desinflamante, digamos, que además nos brinda energía y por otro lado nos permite quemar grasas. Nosotros podríamos hablar de sus características, pero también lo que pudiésemos decir es, oye, consumiendo 24 Burn vas a sentir energía extra, vas a querer disfrutar la vida, vas a sentir... ¿Tienes hijos? Sí, vas a tener más ganas de jugar con tus hijos van a sentir que estás más presente, que eres mejor papá o mejor mamá. Y empezamos a vivir esa experiencia. Es distinto. La forma y estamos hablando de lo mismo, pero la forma de conectar con ese cliente es total y completamente distinta. Entonces, por otro lado, una de las cosas que nosotros tenemos que resolver siempre es el miedo de las personas. El principal miedo es la muerte. Y esto es algo que está con nosotros y nuestro cerebro, con el paso de los cientos de miles de años, ha hecho que nosotros desarrollemos lo que somos al día de hoy exclusivamente para mantenernos vivos. Y cuando las personas piensan en sobrevivencia, hay varios ámbitos en los que la sobrevivencia se manifiesta. Por ejemplo, debemos vivir en pareja. Vivir en pareja
es lo que nos permite sobrevivir y proyectarnos en la vida. Porque los roles que ha ido tomando el ser humano, el hombre y la mujer, con el paso de los miles de años, es proveer por un lado, cuidar a los hijos. Esto es muy interesante, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, de qué otra manera nosotros nos proyectamos en términos de sobrevivencia, aceptación. Una de las cosas, por ejemplo, que a las personas les cuesta mucho es hablar en público. ¿Y por qué a la gente le da miedo hablar en público? Si lo pensamos bien, es hablar delante de las personas, pero el verdadero miedo que hay detrás es no vernos bien, no ser aceptados por las personas, porque podemos cometer un error al momento, por ejemplo, de hablar en público, y que de esa manera nosotros estemos solos, porque solos no vamos a sobrevivir. El ser humano vive en tribus. De hecho, es bonito cuando uno viaja en el avión de noche y está despejado y uno puede ver hacia abajo. 10 kilómetros es lo que va arriba el avión cuando viaja, y uno va viendo como manchones en la noche de luz. El ser humano tiende a vivir siempre en comunidad. Entonces, el miedo a hablar en público en realidad es el miedo a no ser aceptado, a cometer errores, a ser rechazado. Por lo tanto, al ser rechazado, verse expuesto a la muerte. Qué interesante. El ser humano siempre va a hacer todo para sobrevivir. Por ejemplo, otro elemento de sobrevivencia es la seguridad. El ser humano quiere tener seguridad de que va a tener billete en la vida para poder proveerse a sí mismo, a sus hijos principalmente, y a su familia, de comida, techo, salud, vestimenta, de pronto un poco de ocio, es decir, poder irse de vacaciones, disfrutar. Eso es muy cierto. El control, tener el control que todo va a estar bien. ¿Por qué nosotros nos angustiamos si somos papás de jóvenes, adolescentes, cuando ellos salen? Porque no tenemos el control. Y lo que hacemos es esperar que todo esté bien. Quisiéramos tener el control. Para tener el control tengo que tener a mi hijo de 16 años que quiere salir con sus amigos, a pasarlo bien, a irse de fiesta el fin de semana. Nosotros quisiéramos tenerlo acá. Es porque de esa manera nosotros sentimos que nos vemos menos expuestos a la muerte. Y así muchas otras cosas. El éxito está muy relacionado también con la sobrevivencia, porque una persona de éxito es más aceptada, es más reconocida, tiene más facilidad para poder encontrar pareja, por ejemplo. Un hombre que tenga una estructura triangular, ancho de espaldas, es un hombre fuerte, va a ser visto como el protector que va a permitir a la mujer tener más seguridad al momento de criar a sus hijos. De igual manera, el hombre, cuando decide elegir a una mujer, no es que solamente vea la figura, la silueta, sino que también busca una mujer que tenga las caderas anchas para poder albergar al hijo que se va a gestar ahí, y que además tenga buenos recipientes para poder amamantarlo. Entonces, esas cosas son todas tendientes a sobrevivir. Y si nosotros entendemos que el ser humano lo único que busca permanentemente es evitar la muerte y sobrevivir, nosotros empezamos a tener argumentos para poder ayudarlo en la toma de decisiones de las compras. Lo vamos a ver más en detalle, pero es interesante porque conforme nosotros podamos resolver el miedo de las personas, y el miedo en general tiene que ver con sobrevivencia, nosotros tendremos la posibilidad de gatillar vida, ventas, porque estamos ayudando a vivir a las personas. Voy a retroceder aquí un tema. La decisión de compra de una casa, en un porcentaje altísimo, la tiene siempre la mujer. Y la mujer va a tomar decisiones de comprar una casa no por tantas razones, pero las principales son porque tiene una buena cocina, porque tiene buenos baños. El baño es para ella verse bien, para ella cuidarse, es su espacio mágico. Porque cuando ella está bien, sigue siendo atractiva para el varón. Por otro lado, elige la cocina
porque es en la cocina donde ella va a poder ayudar, cuidar, criar por medio de la alimentación a sus hijos, y ella va a ser buena mamá, y cuidando a sus hijos se prolonga en vida. Es muy interesante eso. Y al final el hombre normalmente es el que ve el tema de los créditos y todo eso, pero la decisión la toma la mujer. En este cuarto punto tiene que ver con conectar. Y esto es muy importante, y esto es básico, es esencial. Conforme nosotros encontramos a las personas en la vida que nos conectan, que nos hacen sentir bien, nosotros nos abrimos. Y al abrirnos, nosotros abrimos esa puerta a escuchar, a recibir información. Y si esa información nos conecta, nos hace sentir con emoción que podemos resolver algún miedo que tenemos interno, se genera esa condición de conexión. Es por eso que un vendedor siempre tiene que ser muy empático. Siempre tiene que sonreír, mirar a la cara, preocuparse, escuchar atentamente los dolores y los miedos que tienen las personas para después poder resolverlos. La empatía es básica al momento de vender. Evidentemente tenemos que nosotros aprender a comunicar, porque cualquier cosa que queramos vender, desde una idea, desde un producto, desde un servicio, nosotros tenemos que conectar con las personas y tenemos que llegar con un mensaje. Y es por eso que tenemos que aprender a comunicar con energía, porque cuando alguien te habla con energía se nota la diferencia. ¿Eso nos puede desgastar un poco? Sí, pero los resultados son mágicos, porque no hay nada peor que hablar con una persona que está todo el rato entregando cosas técnicas, que ni siquiera eleva el tono de la voz, uno se queda dormido a los 3 minutos. Comunicar con una carga emocional positiva implica utilizar energía y también aprender a comunicar. Y aquí quiero hacer un pequeño alto digamos, en el tema de la comunicación. Y la comunicación en general se divide en 3 grandes partes. La comunicación hablada, el mensaje, lo que decimos. La comunicación no verbal, que son todos los gestos, cómo nosotros movemos la cara, las microexpresiones, las manos, cómo ponemos las piernas, los brazos, todo. Si nos rascamos la nariz, si nos rascamos la nuca, si de pronto hablamos y nos tapamos la cara, o si nos tocamos la nariz, como decía, y también la paraverbal. La paraverbal, la comunicación paraverbal, tiene que ver con la velocidad de nuestras palabras, de nuestro mensaje. Hay personas que hablan muy rápido y hay personas que hablan muy lento. Hay personas que hablan muy despacito, hay personas que hablan más alto, hay personas que van utilizando cambios en la entonación. En la entonación, eso es todo lo paraverbal. Y lo verbal es todo el resto de la comunicación. Y esto es muy interesante, porque el mensaje, las palabras, según diferentes expertos, pesan entre 7 y 10%. Es decir, vamos a redondear en 10. Quiere decir que nosotros tenemos aproximadamente un 10% de potencia en un mensaje, del mensaje propiamente tal, de la idea que nosotros entregamos y comunicamos. Y el 90% es no verbal y paraverbal. Esto es muy loco, esto es muy fuerte. Un 30% podría ser, aproximadamente un 30% podría ser paraverbal, la entonación, la velocidad, la intensidad de nuestra voz, y el 60% es comunicación no verbal. Entonces yo aquí no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de un personaje extraordinario como él era el Chavo del Ocho, que le hacían una pregunta y él decía, no. Había una disociación entre lo que expresaba con lo que decía. Y esto es muy importante. Y les quiero contar una historia. La historia de Bill Clinton. ¿Se acuerdan de Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, que lo pillaron ahí con su secretaria Mónica Lewinsky? Le preguntaron a Bill Clinton en una entrevista, en una conferencia de prensa,
si él había tenido una vinculación o una relación con Mónica Lewinsky. Y Bill Clinton, que había sido preparado para comunicar, hizo lo siguiente: se puso levemente de lado, el tipo estaba acá, el periodista estaba donde está la cámara, de frente. Él se puso levemente de lado y él apuntó con su dedo en una dirección, de frente hacia él, no hacia el periodista, que lo increpó directamente, y dice: yo jamás he tenido una relación con Mónica Lewinsky. Y después los expertos en comunicación dijeron: hay una disociación entre el mensaje hablado y el mensaje no verbal, porque cuando alguien nos increpa, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos hace una pregunta incómoda y nosotros vamos a responder, no respondemos hacia el lado, vamos de frente por definición. Si, por ejemplo, piénsenlo en alguna discusión que ustedes hayan tenido con su pareja, cuando tu pareja te ha dicho algo que te ha incomodado y tú vas y le replicas, tú no le replicas para allá, tú vas y lo increpas de frente, vas de frente. Esto es innato, esto es inconsciente, vas de frente y y tú le dices: no, porque esto, lo otro, aquí y allá. Eso es normal. Esto no es normal. Si alguien me increpa desde la cámara, no es normal responderle y decir: no, tú me estás diciendo esto y esto no es. No, uno va de frente. Esas cosas fueron extraordinarias. Además, que el ser humano, y en el caso de Bill Clinton pasa eso, tenemos microexpresiones. Y si nosotros pudiésemos filmar nuestras expresiones en cámara lenta, nos daríamos cuenta que de pronto rugimos como si fuéramos un animal, un tigre, un león, y hacemos cosas como... porque nos sentimos expuestos y por ende sacamos esa ira. Eso se da en una microfracción de segundo. De igual manera, cuando nosotros tendemos a mentir, por ejemplo, y lo hacemos de manera consciente, y yo creo que el ser humano, la mentira es la regla y la verdad es la excepción, lo creo a esta altura. Nosotros, por ejemplo, tendemos nos pica la punta de la nariz. Y esto es muy loco. Entonces los expertos dicen: ¿pero por qué cuando una persona miente? Es decir, tiene un mensaje hablado, una frase, una expresión que no está alineada con su comunicación no verbal, que es la más poderosa. ¿Por qué le pica la nariz? Y es que al decir una mentira, eleva levemente su presión sanguínea, se acelera, esto en microfracciones de segundo. Y como hay un incremento en la circulación sanguínea, por ejemplo, en zonas muy sensibles como la nariz, se siente como una picazón. Entonces uno hace de manera inconsciente esto, porque efectivamente tiende a mentir. O las personas tienden a rascarse la nuca. No, hay que analizar también el contexto, pero la nuca. O si de pronto nosotros nos dicen: oye, vamos a hablar de temas que para nosotros son incómodos, nosotros nos echamos un poco hacia atrás y tendemos a cruzar los brazos. Porque al cruzar los brazos lo que estamos haciendo es proteger nuestro corazón, que es uno de los órganos más sensibles. Es más, nosotros pudiésemos reclinarnos un poco hacia atrás, cruzar los brazos y cruzar las piernas. Eso quiere decir que la persona está poniendo de manera inconsciente, por medio de su comunicación no verbal, sin tal vez haber dicho una palabra, nosotros sabemos que está cerrado, que no está aceptando lo que nosotros estamos diciendo, porque está cubriendo su corazón, que es uno de sus órganos más sensibles, y también está cubriendo sus partes más internas y delicadas, ¿sí? Esto es muy interesante. Aprender y descubrir de comunicación es increíble, porque nos permite evidenciar situaciones. Por ejemplo, y ahora que vamos a entrar en época de elecciones y vamos a tener que mirar a los diferentes candidatos, nosotros podemos poner atención a su comunicación no verbal, porque por más que se preparen, esto sale y aflora de manera normal. Las personas, por ejemplo, cuando un candidato diga: yo quiero que todo sea para que haya abundancia en el país, lo que él está diciendo con su comunicación no verbal es: en realidad lo que yo quiero es que haya abundancia para mí, no para el resto, porque lo lógico sería: yo quiero que haya abundancia para todas las personas. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que hay una disociación. Por eso de pronto escuchamos a alguien y uno dice:
algo raro hay acá. Por otro lado, nosotros podemos, y esto sí se da muy, muy, muy seguido, la gente dice, yo quiero lo mejor, definitivamente yo quiero lo mejor. Y sin embargo está negando todo el rato con su cabeza. Cuando alguien dice, yo quiero lo mejor, y también asiente, hay un refuerzo del mensaje, se nos hace natural, nosotros creemos. Si una persona dice, este es el producto que tú necesitas para estar bien, hay una comunicación, nuestro cuerpo está diciendo, no lo necesitas, pero nuestras palabras dicen que sí. Es por eso que nosotros debemos ser transparentes al momento de vender y ofrecer algo que realmente la gente necesite y decirle con genuina claridad, esto realmente te va a hacer bien, esto realmente te va a aportar. Yo te invito a que lo tomes y les voy a enseñar una frase, una forma, una estructura de comunicación al final que nos va a permitir conectar muy bien con la gente. Pero comunicar con energía y aprender a comunicar es fundamental y hay que profundizar estos temas. A mí me apasiona realmente la comunicación y de hecho cuando converso con gente que quiero saber si me están diciendo la neta del planeta, sí pongo atención a todos los detalles. Es un poco incómodo, pero sí se hace y es bueno. Por otro lado, en el punto 6, ya nos quedan 4 nada más, esto es muy bonito, porque dice, vende propósitos. Martin Luther King, este gran, yo diría revolucionario norteamericano que fue asesinado por ahí por los años 60, 70, no me acuerdo exactamente la época en la que él falleció, era un tipo que vivió y conectó muchísimo con las personas porque él promovía la libertad, el hombre libre. Y eso me parece espectacular, porque él no vendía una frase, un discurso cliché. A él lo que lo movía era un propósito, y era lograr y alcanzar la libertad. Y eso es extraordinario. Hay empresas, por ejemplo, que han desarrollado productos extraordinarios en términos técnicos. Yo elijo el de la manzana, un iPhone. Porque yo creo en lo que proyectaba efectivamente Steve Jobs, que era poder hacer y transformar la vida de las personas por el uso y desarrollo de la tecnología. Entonces, y le pone una manzana que además viene, eso es muy loco, porque tiene un logo de una manzana con un mordisco así. Ni siquiera es una manzana completa, y se llama Apple. Y él habla de desarrollo, habla de conexión con el ser humano, hacer la vida más sencilla, más conectada, con más tecnología. Hay otras empresas que tienen productos tecnológicos extraordinarios, a lo mejor mucho mejores que el iPhone. Sin embargo, ellos nunca han conectado con un propósito. Lo que ellos han hecho es conectar principalmente o moverse principalmente desde las características de un producto. Y es así como no han logrado trascender en el tiempo. Y la vida de Steve Jobs estuvo enfocada, y lo pongo aquí para que después lo puedan ustedes ver, estuvo enfocada justamente en vivir desde ese propósito. Y aun cuando él fue echado de Apple, él termina volviendo y siendo un referente. Y van a pasar 500 años y se va a seguir hablando de Steve Jobs, porque él cambió el mundo. Y otras empresas que tenían incluso mejor tecnología no lo hicieron porque no conectaban con las personas, porque no vivían desde un propósito. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un producto debe representar algo valioso para la vida del cliente, tenemos que conectarnos con ese propósito y tenemos que entender, por ejemplo, que va a haber personas que digan, yo quiero tener una vida intensa, yo quiero disfrutar la vida, quiero tener... Entonces uno le dice, para que tú tengas una vida intensa y disfrutar la vida necesitas tener más energía. Es por eso que te ofrezco un e-boost, que es una fuente de energía para que tú vivas de manera intensa. Y eso es extraordinario, porque te conectas desde un propósito, desde tu propósito y desde el propósito de la gente. Usar storytelling, y esto es muy importante,
Porque el storytelling quiere decir, storytelling es decir, o contar una historia. Literalmente, la palabra storytelling quiere decir, cuenta una historia. Y las historias conectan. No hay nada, hay tantos dichos y a mí me causa mucha gracia, porque uno dice, oye, tú no sabes de lo que me enteré. Entonces las personas dicen, ya, vente para acá y sacamos el tejido. Vamos a empezar a tejer para poder comentar, conversar, ¿no? Es porque las historias conectan. Y saber contar las historias es muy importante, porque las historias se cuentan en 5 pasos. Cuando nosotros pensamos en contar una historia de un caso real de una persona que consumiendo un producto tuvo un resultado maravilloso, primero hay que siempre decir la verdad, no exagerar, porque si no nuestro cuerpo, recordemos la comunicación, nos tiende a delatar, pero nosotros tenemos que arrancar siempre con un tono normal. La primera etapa es, lo voy a decir de esta manera, es normal. Normal. ¿Sabías tú que en Chillán hay una pareja muy bonita que ha desarrollado un negocio que realmente lo vienen haciendo desde hace 2 años? Incrementar, paso 2, la intensidad. Intensidad con emoción. Y resulta que ellos venían, continúo con la historia, trabajando, pero no les alcanzaba. Ellos querían luchar, ellos intentaban avanzar en la vida, pero los desafíos eran mayúsculos y costaba mucho. Tercera etapa. Clímax, punto máximo de la emoción. Y es por eso que empezaron a buscar alternativas y luchaban y querían avanzar y trataban de lograr que la vida fuera productiva porque querían darle lo mejor a sus hijos. Clímax de la emoción. Cuarto, pausa. Querían darle lo mejor a sus hijos. Y la pausa lo que genera es una atracción de interés. La gente, cuando tú haces la pausa, te empieza a decir, pero ¿qué más? Dime, ¿qué pasó? Eso pasa, es inconsciente. Una pausa de 3-4 segundos es increíble. Paréntesis. Michael Jackson, cuando canta en el estadio, en la final del partido de la NFL, él salta en la tarima y se queda 1 minuto inmóvil, sin música, sin nada. Él saltó, toda la gente, ¡guau! Y se queda ahí, pausa. A mí no me crean, esto véanlo en YouTube. Y toda la gente empieza a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezó a atraer la atención y todas las personas captó toda la atención de la gente porque la gente no sabía lo que pasaba. La pausa es maravillosa, captura la atención. Y lo quinto es el desenlace, el final. Que ojo, puede ser un desenlace feliz o puede ser trágico. Pero el desenlace es lo que cierra la idea. Entonces, ellos son una pareja normal que estaban luchando, querían salir adelante, viven en Chillán. Y punto 2. Pero ellos empezaron a tener desafíos y ellos querían salir adelante, querían buscar alternativas. Y de pronto ellos miraron a sus hijos y se dieron cuenta que había que hacer algo. Esto era importantísimo. Ya no había tiempo que perder. Y buscaban oportunidades. Hasta que encontraron FWP, se hicieron 5K. Que hoy día su vida está resuelta y pueden disfrutar de sus hijos y tener una vida con emoción, con seguridad y con control financiero. Esa es la estructura del storytelling. Así es como se va creando y generando y gestionando el discurso de ventas. Y si nosotros lo aplicamos justamente a las ventas, es maravilloso porque funciona siempre, es increíble. Cada historia, cada enseñanza que nosotros queramos darle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, socios, a vender un producto, hagámoslo con storytelling y va a funcionar increíble. Finalmente, el punto 8 es un secreto,
que es escuchar con atención. Escuchar con atención nos permite entender cuáles son los miedos que hay en las personas, qué es lo que sienten y qué necesitan o desean. Y esto es espectacular, porque conforme nosotros entendemos cuáles son sus miedos, qué es lo que están sintiendo y qué necesitan o desean, posteriormente nosotros le ofrecemos lo que desean o necesitan con emoción para poder conectar desde esa perspectiva y que resuelva sus miedos. Y la probabilidad de ocurrencia de la venta se incrementa de manera considerable. Por eso, descubre qué piensa, siente y qué es lo que teme tu cliente antes de venderle. Ese es un gran secreto. Por cierto, crear relaciones, no cierres de venta, relaciones. Es decir, una persona puede que hoy día no compre, pero si estableces una relación, un vínculo, las personas van a volver. Y eso es pensar a largo plazo y brindar un ganar-ganar. El secreto de una relación comercial, el secreto de toda relación, y ya tengo que escribir, se me fue esto. El secreto de toda relación es, sí o sí, el lograr una relación ganar-ganar. El secreto de una relación de largo plazo es que haya un ganar-ganar. Jamás va a haber una relación que dure o que perdure en el tiempo si es un ganar-perder. Amigos, esto es súper importante. Es vital de entender. El secreto de toda relación de largo plazo, que nosotros queramos que dure a largo plazo, es que genere un ganar-ganar. Si hay un ganar-perder, jamás va a ocurrir. Y eso implica que en un momento determinado tú cierras una venta o no. Si la cierras, fantástico, sigue agregando valor en la persona porque te va a seguir comprando, aun cuando pueda encontrar productos más baratos en otros lados. Pero te lo va a comprar a ti, porque compra la solución que tú le das. Pero si eres transparente, sincero y buscas no solamente un cierre de ventas, sino que generar ese ganar-ganar, si la persona no te compra ahora, te va a comprar mañana. Y después te va a volver a comprar. Porque no solamente siente que tú le vendes, sino que sientes que tú realmente quieres lo mejor para esa persona. Qué bonito, eso me parece notable. Y el último punto es que nuestro cerebro siempre ama lo sencillo, lo simple. Si ustedes piensan, esta presentación la hemos hecho con láminas en negro, con un lapicito en blanco y haciendo simplemente pequeñas cosas, escribiendo. Y eso captura la atención. El cerebro nuestro ama lo sencillo, lo simple, con un lenguaje claro, visual, con historias que nos permita conectar. Cierro con lo siguiente. ¿Cómo se aplica? Y esto es fundamental. Nosotros debemos en primer lugar siempre detectar el dolor en las personas. Escucharlos para entender cuál es su miedo, cuál es el dolor que quiere resolver y de qué manera se conecta, qué deseo o necesidad tiene. Luego brindar una solución que le permita sobrevivir. No es vender un colágeno, un e-boost o un 24 Burn, sino que es detectar cuál es el dolor. El dolor a lo mejor es no sentirse bonito o bonita y por ende no sentirse aceptada. Si es una joven, a lo mejor su miedo de no encontrar pareja. Y cuando nosotros le decimos, hey, consumiendo el 24 Burn, vas a bajar kilitos, tu figura se va a poner bonita, tu piel con el Renuva se va a ver hermosa, vas a brillar, vas a destacar. Y las personas lo que van a hacer es recibir una solución de sobrevivencia. Con un mensaje que sea con emoción. Tenemos que lograr comunicar con emoción.
conectar con la emoción de la persona y nosotros entregar un mensaje con emoción. Tenemos que aprender a liberar nuestros propios miedos para poder comunicar con emoción. Eso nos hace total y completamente distintos. Y finalmente poner en movimiento a las personas. A esto se llama en inglés call to action, llamado a la acción. Y este llamado a la acción dice, siguiendo el ejemplo que les daba en un comienzo, si lo que tú quieres es tener una figura hermosa, para sentirte bella, para que la gente te vea, para que reconozcan tu belleza, tu piel, tu cabello hermoso, debes consumir 24 Burn y Renuva. Y si además quieres proyectar más energía y vitalidad, necesitas consumir eBoost. Porque de esa manera vas a lograr todo lo que tú esperas, encontrar esa pareja, lograr encontrar el amor, si es que no lo tienes. Estoy pensando en el ejemplo de una joven o de un joven. Y ahí viene el call to action. Es por eso que te invito transparentemente a que tú compres ese 24 Burn y lo pruebes y lo consumas todos los días. Vas a ver los cambios que vas a tener. Consume tu Renuva Plus, porque vas a ver cómo se transforma tu piel y cómo va a brillar y cómo se va a ver hermosa. Y también te invito a que disfrutes del eBoost y te llenes de energía, porque una persona con energía destaca por sobre todo el resto. De esa manera lograrás todo aquello que tú deseas y necesites, y realmente lo vas a vivir y experimentar y te vas a sentir fantástico, fantástico. Esa es la estructura de cómo se debe aplicar el mensaje de venta neurocientífico. Venderle a la mente es vender con amor, pero aplicando ciencia, neurociencia, la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro. Hay que recordar siempre que el cliente no compra productos, sino que compra soluciones, y que esas soluciones le van a brindar la posibilidad de sobrevivir. Y ojo, sobrevivir puede ser aceptado, tener seguridad, tener control, poder alcanzar alguna meta, sueño, deseo. Tantas cosas nos llevan a la sobrevivencia. Y evidentemente aplicar estos 10 principios, yo te aseguro que va a marcar una gran diferencia en todo lo que tú puedas vender, incluyendo los productos, nuestros queridos productos de FWP, que es por eso que hemos querido compartir con ustedes esta masterclass o este curso de ventas neurocientíficas.